Buenas equipo, hoy les traigo la primera clase de Introducción a la Operatoria de Futuros de Índice Merval. En esta oportunidad vamos a ver la parte más teórica, comenzando con una explicación de qué son los contratos de futuros, en particular con un ejemplo aplicado teórico que vamos a hacer. Después vamos a hacer la transición a contratos de futuros del índice Merval, vamos a ver las especificaciones del contrato de futuro de índice Merval, vamos a ver un poco la página de ROFEX y vamos a ver al final lo que es el visor de precios del futuro, ¿sí? Habíamos tenido un evento sobre operatoria de futuros, pero la realidad es que no había salido tan prolijo como a mí me hubiera gustado y hubo un par de dudas y gente que por ahí los vio después y que no pudo aclarar esas dudas, así que decidí, como siempre, ir a tratar de mejorar la calidad de todo el material que producimos, así que deseché ese video, lo dejamos ahí mientras terminamos de armar estas dos clases, una teórica y otra práctica, pero quería darle otro enfoque a este tema tan importante que estamos utilizando una nueva herramienta para operar y quería hacerlo de manera correcta para que todos se saquen todas las dudas y pueda una persona que no sabe nada de futuros pueda empezar a ver estos dos videos y empezar a meterse a este mundo, ¿no? No significa que después de los dos videos van a ser los capos genios operadores de futuros del índice Merval, pero sí deberían tener todas las herramientas y todos los recursos que necesitan para poder ir y hacer su primera operatoria, ¿sí? Excelente. Entonces, vamos a comenzar por la explicación teórica de un contrato de futuros con un ejemplo práctico, teórico. Bueno, un contrato de futuros no es más que fijar, vamos a suponer que esto es un contrato de futuros, es el acuerdo entre dos partes para una operatoria en un futuro con un subyacente a un precio dado, ¿sí? Entonces hay dos partes, un comprador y un vendedor, una persona que está long y una persona que está short dentro del contrato de futuros. El contrato de futuros se basa en tres premisas, tiene un subyacente, tiene un precio y tiene una fecha, ¿sí? Una fecha de vencimiento. Entonces, dos partes acuerdan, ¿sí?, este contrato de futuros y una de ellas le va a dar la unidad en la que se maneja el contrato del subyacente en una fecha de futuro a un precio acordado. Básicamente es eso, ¿sí? Esa es la definición estándar de un contrato de futuros que por ahí nos estaba faltando. Entonces tenemos una persona que está long, tenemos una persona que está short, tenemos un subyacente que puede ser prácticamente cualquier cosa. Todo esto nació con las commodities, ¿sí?, con productos agropecuarios como puede ser la soja, por ejemplo, o bien con el petróleo. Tenemos un precio acordado por estas dos partes y una fecha en la cual en el vencimiento una parte va a entregar el subyacente y la otra parte va a entregar el dinero, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que hasta el día del vencimiento acá no debería haber nadie debería desembolsar nada, ni dinero ni subyacente, ¿sí? Tenemos el subyacente y tenemos el dinero. En este momento no hay nada más que el contrato, ¿sí? Por el riesgo de que una de las dos partes ante las fluctuaciones del precio del subyacente pueda querer escaparse o no tenga el dinero para poder llevar a término en la fecha de vencimiento la transacción, por ese riesgo es que se suele solicitar las garantías, ¿sí?, que una persona aporte una garantía que demuestre que va a poder cumplir con ese pago, básicamente. Bien, todo esto es en cuanto a la teoría de contratos de futuros. Después vamos a ver las diferencias que hay contra el índice Merval. Entonces, teniendo presente todo esto, un contrato de futuros es un subyacente, un precio y una fecha, dos partes involucradas, una parte long y una parte short, que al inicio no debería haber nadie debería desembolsar ni dinero ni el subyacente, no es más que el acuerdo en el cual ellos llegan y todo se produce al momento del vencimiento, ¿sí?, donde se realiza la transacción. Con todo eso en mente, vamos a ver un ejemplito muy sencillo. Imagínense que ustedes tienen una fábrica de petróleo, ¿sí? Ustedes son unos jeques árabes y tienen su fábrica de petróleo. Imagínense que estos son tarritos de petróleo. Vamos a ponerle oil. Perfecto. Entonces ustedes tienen su fábrica de petróleo, su petrolera. Y resulta que estábamos en el proceso en el cual el petróleo subía. Imagínense que
en 80 dólares ustedes dijeron, hasta acá yo estoy perfecto. Mira, yo con 80 dólares por barril cubro todos mis costos, me sobra, tengo el doble de ganancia que tenía hace un tiempo y para mí este precio está excelente. Entonces, no solo voy a vender la producción que tengo actualmente, 80 dólares, y seguir acompañando mientras el precio caiga, pero además me voy a asegurar con diferentes contratos de futuros, ¿sí? A vencimiento de, no sé, imagínense que esto es una línea de tiempo, imagínense a un mes, a 6 meses, a un año, ¿sí? Todo el proceso, todo el tiempo que ustedes quieran en el futuro, siempre y cuando haya mercado para que haya alguien que quiera tomar la otra parte de tu contrato de futuro, ¿sí? Creo que salió ese uno. Entonces, no solo voy a vender mis barriles de petróleo que puedo producir hoy, sino que me voy a comprometer a vender mi futura producción de barriles de petróleo en el futuro, un mes, 6 meses y 12 meses, al mismo precio. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna garantía de que en el futuro el petróleo siga valiendo más de 80. El petróleo podría irse a 100, podría irse a 200 o podría caer, como fue lo que pasó eventualmente, y podría llegar a valer 40 en el punto en el cual mi empresa, mi petrolera, podría no ser rentable y yo tendría que cerrar e irme a la bancarrota o lo que sea, ¿sí? O vender mi compañía. Entonces, si yo estoy conforme con eso, yo busco una especie de cobertura. Yo digo, ya está, yo congelo el precio 80 dólares a términos de un mes, 6 meses y 12 meses. Entonces, ¿qué hago? Yo, dueño, voy al mercado y digo, quiero armar contratos de futuros. Me voy long en los contratos de futuro del petróleo. Bien. No vamos a hacer de cuenta que estamos comprando y vendiendo los contratos, simplemente vamos a ir al caso más teórico como vimos antes. Yo soy la parte que va a entregar el subyacente. Dijimos que el contrato de futuro será subyacente, fecha y precio. Fecha y precio. Entonces, yo me voy a comprometer a entregar estos barriles de petróleo a un mes, a 6 meses y a 12 meses, siempre 80 dólares. Del otro lado del contrato tiene que haber alguien, o bueno, varias personas, porque pueden ser muchos contratos de futuros, dependiendo de la cantidad de barriles de petróleo que yo quiera vender. Va a haber muchas personas que sean la contraparte de este contrato, que me compren el contrato a mí, ¿sí? Yo se los estoy vendiendo, les estoy vendiendo los barriles de petróleo 80 dólares en el futuro. Necesito a alguien que me compre esos contratos. Entonces, de ese lado puede haber muchas personas, puede haber consumidores, ¿sí? Que dicen, mira, yo a 80 dólares te pago porque me parece que el petróleo va a seguir subiendo y se va a ir a 200 y yo necesito garantizarme tener todo este petróleo a 80 dólares porque a mí me sirve. Y también puede haber especuladores, ¿no? Ese sería el consumidor. Y acá tenemos el especulador. Acá lo tenemos a Matt, por ejemplo, que dice, mira, yo no estoy seguro hasta dónde se va a ir el petróleo, pero yo sé que está en una tendencia alcista clara y en 80 dólares, la verdad, a mí me cierra, tomo una posición acá, lo compro 80 dólares y después, en el futuro, voy a buscar, en el punto en el cual mi análisis me dice que esto empezó a caer, lo que sea, perdió diferente zona, no sé, supónganse 100 dólares, y digo, acá me doy vuelta y se lo vendo a otra persona, el mismo contrato. Le vendo ese contrato que yo compré 80, se lo vendo a 100. Y yo me llevo esa diferencia, ¿sí? Obviamente esto puede salir al revés y Matt el especulador, en este caso Matt, podría perder dinero, pero en el caso que sale correcto, vendemos ese contrato después a otra persona sin llegar a término, ¿sí? Supónganse que era un contrato a 12 meses, no esperamos a llegar a término, nos damos vuelta y vendemos ese contrato. Entonces yo compré un contrato y después lo vendí, mi balance es cero, no tengo ninguna obligación con nadie, porque yo ya vendí esa obligación a otra persona. Y la persona que lo compró a 100 dólares se arreglará y si después el petróleo se va a 20 dólares, el tipo tendrá que pagar esa diferencia, ¿sí? Pero yo ya me llevé mi ganancia con mi especulación. Entonces estos son los diferentes actores que podrían estar en el medio de una operatoria de contratos de futuros. ¿Bien? Y eso es un poquito lo que quizás había faltado de la antesala en el video que habíamos hecho anteriormente, en el evento en vivo. Así es como funciona un contrato de futuros. La idea es fijar un precio para una transacción que se va a dar en un momento más adelante en el tiempo. Lo que más nos interesa a nosotros es esta figura del especulador, que vamos a ver más en profundidad cuando pasemos
a las equivalencias con el futuro del índice Merval. Entonces, importante entender que dijimos, el Merval, vamos a ir pasando a hacer la equivalencia, el índice Merval es nuestro subyacente, ¿sí? ¿Eso se entiende? Nuestro derivado, siempre que hablamos de subyacente es porque hay un derivado. Lo que nosotros operamos es el derivado. Cuando en el ejemplo anterior, el petróleo es el subyacente y el derivado es el contrato de futuro del petróleo. En este caso, el índice Merval va a ser el subyacente y el contrato de futuro del índice Merval es el derivado, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a estar tradeando el derivado. Nosotros vamos a comprar y vender contratos de futuro del índice Merval. Pero para operarlo debemos analizar el subyacente, ¿sí? Cuando nosotros vamos a operar los contratos de futuro del petróleo, tenemos que analizar el petróleo, porque si el petróleo se cae, el contrato de futuro del petróleo se va a ir cayendo, porque esa en definitiva a la transacción a la que se llega al momento del vencimiento. Eso es lo más importante. Puede haber pequeñas diferencias, vamos a ver después, más adelante, las diferencias que hay de precio entre el derivado y el subyacente, pero a término, cuando se llega a finish, al momento de vencimiento del contrato, hay una relación hay una equivalencia entre el contrato de futuro y el subyacente. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces dijimos, el índice Merval es el subyacente, el contrato de futuro del índice Merval es el derivado. En este caso no hay una empresa productora de índice Merval, ¿no? No hay alguien que te venda los termómetros de mercado, como siempre decimos, que produzca índices Merval y te los venda. No, todo esto es un mercado realizado sobre un producto financiero, ¿sí? Que es intangible, que es como es el índice Merval, para la operatoria, para la especulación, para la cobertura. Vamos a ver después cómo se lleva todo esto a la práctica en la segunda clase. Pero básicamente no va a haber alguien produciendo esto que nos lo venda y que nosotros podamos ejecutarlo al momento del vencimiento. Al momento del vencimiento simplemente se van a liquidar las diferencias, ¿sí? Imagínense de vuelta el gráfico que vimos antes para el petróleo, ahora imagínenselo para el índice Merval. Nosotros compramos acá un contrato de futuro del índice Merval. Supónganse que esta gráfica es el Merval, ¿sí? Esto es el índice Merval. Y nosotros en este día compramos un contrato de futuro del índice Merval. Y el vencimiento de dicho contrato era acá. Y nosotros nunca se lo vendimos a nadie. Mantuvimos el contrato hasta el vencimiento. En este día no nos van a dar un índice Merval y nosotros vamos a tener que desenfondar el dinero. No, lo que nos van a dar es la diferencia, ¿sí? Nosotros acá compramos índice Merval a 20K. Y acá el índice Merval, el contrato de futuro compramos en realidad, y acá el índice Merval, supónganse que vale 22K. Entonces a nosotros lo que nos van a dar es la diferencia. Nos van a decir, perfecto, vos compraste este contrato de futuro cuando el Merval valía 20K, o bueno, en realidad no es cuando el Merval valía, sino es el precio que tenga el contrato de futuro. Imagínense que el contrato de futuro en ese momento era 20.5K, no sé, por poner un ejemplo cualquiera. Y hoy en día el contrato de futuro al vencimiento vale 22K, porque el día del vencimiento vale lo mismo que el índice Merval, entonces te vamos a pagar la diferencia. Esto funciona para los dos lados, ¿no? Si el vencimiento hubiera sido acá abajo, quizás esto sería menos 1.5K, ¿sí? Entonces ahí perdemos dinero. Nosotros tenemos que abonar esa diferencia porque el contrato vale menos al vencimiento de lo que valía cuando nosotros compramos. Ahora, en el medio hay un mercado donde nosotros podemos ir y vender ese contrato a otra persona, como dijimos antes, ¿sí? Nosotros nos ponemos en ese papel, en el ejemplo anterior del especulador, que buscaba tradear ese contrato, ¿sí? No hace falta, cuando nosotros compramos un contrato de futuro, nos obtenemos una obligación, pero no hace falta ir hasta el vencimiento. Nosotros podemos vender esa obligación a otra persona a otro precio en cualquier otro momento. Y esa es la gracia de todo esto, ¿no? Que nosotros podemos salir de ese instrumento en cualquier momento. No es como bueno, no importa, no vamos a mezclar con otros instrumentos, pero no estamos obligados a mantenerlo hasta el cierre, pongámoslo así. Entonces, en este punto, ¿sí? Si yo identifiqué ese techo por el motivo que sea, yo puedo ir al mercado y buscar a alguien que desee comprar ese contrato de futuro a este determinado valor. Y bueno, van a ver que sí, que hay gente porque el mercado es chico, pero mueve suficiente volumen para que, salvo en determinados inicio del mercado, inicio de la rueda, donde a veces hay menos participantes interesados, siempre hay alguien al que le podés vender una cantidad moderada. Después lo vamos a ver con un poco las limitaciones que tiene el mercado de cuál es el volumen que mueve, etc. Pero supónganse que tienen un contrato de futuros del índice Merval, ustedes pueden ir cualquier día y venderlo. Quédense con esa idea.
Entonces, ustedes compran este valor y deciden vender en este valor, se llevan toda esta diferencia, ¿sí? Perfecto. Bueno, eso es un poquito lo que queríamos hablar de, de definición de operatoria de contratos de futuros, un ejemplo teórico de un productor de petróleo y la transición de eso a cómo sería contra el índice Merval. Todo lo demás aplica lo mismo, hay una fecha de vencimiento, hay un precio pactado, el subyacente acá es el índice, por lo tanto no es algo físico, no es algo tangible, y al momento de liquidación no se entrega el bien y uno tiene que desembolsar el dinero, sino que por el contrario se liquida la diferencia contra los tenedores y los que asumieron la obligación. ¿Bien? Perfecto. Entonces, pasamos a ver un poquito la especificación del índice Merval, ¿sí? Estas son las especificaciones del contrato de futuro de índice Merval. Lo primero a saber es la cotización del contrato. Esto es pesos por cada un índice Merval. Entonces, por ejemplo, este era un ejemplo viejo cuando estaba un poquito más arriba, el índice me parece, un contrato de futuro de índice Merval vale 22.855 pesos, por ejemplo. ¿De dónde sale esto? De que un punto, ese creo que está después no lo puse, el movimiento mínimo que tiene es de un punto del índice Merval que equivale a un peso, ¿sí? Entonces siempre tienen que hacer esa cuenta. Ustedes van a ver después, les voy a mostrar ahora antes del cierre, el visor de precios de ROFEX, donde vamos a ver el gráfico del contrato de futuro del índice Merval y van a ver que se mueve en rangos de, bueno, como está el índice Merval actualmente, 22.000 puntos el índice, 22.000 pesos el contrato de futuros. No se asusten igual que ahora vamos a ver que ustedes no tienen que desembolsar todo ese dinero, ya lo dijimos anteriormente, ¿no? El ticker para el contrato de futuro va a ser i.merv y el periodo, ¿sí? El actual, al momento de grabación de este video, el actual es el más cercano. Hay varios, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la página, hay varios contratos de futuros abiertos, pero siempre el más cercano al vencimiento es el que más se opera. Entonces, en este momento es el que vence el último día hábil de septiembre, que justo lo iba a decir después, ¿no? El vencimiento siempre es el último día hábil del mes del contrato que estamos operando. Entonces el actual es i.merv sep 17, ¿sí? Esto nos indica el mes y el año, y el i.merv es el ticker identificatorio del contrato de futuro del índice Merval. Acá hay algo importante que no vimos anteriormente. Recuerden que habíamos dicho en el ejemplo del petróleo que en el medio, ¿sí? Teníamos una línea temporal, acá estaba el vencimiento, nosotros operamos el contrato de futuros o lo escribimos, si querían ir al ejemplo anterior, al contrato de futuros en este día, y acá en el medio no pasa nada, en realidad. Es como que hasta que no llega el vencimiento no se ejecuta nada, y nadie pone plata, nadie tiene que entregar barriles de petróleo, ahí no pasa nada. Bueno, en este caso, por cómo lo definió el ROFEX y cómo funcionan estos futuros, no es así. Hay una liquidación diaria por diferencias de precio. A mi gusto es un poco molesto, pero bueno, entiendo que es por un tema de evitar que la gente se dé la cabeza contra la pared y que después no tengan dinero para poder pagar por el apalancamiento que permite la operatoria de contratos de futuros, que lo vamos a ver en un momento. ¿Esto qué significa lo de liquidaciones diarias? Porque acá es donde, Matt, ya me estás mareando, ¿cómo es esto? Veníamos muy bien con el ejemplo del petróleo y acá ya me estoy empezando a hacer lío. Entonces, supónganse que ustedes este día compraron futuro de Merval, contrato de futuro del índice Merval, perdón, a 22.000 pesos, ¿sí? El día siguiente, esto sería un día, el contrato de futuro pasó a valer 22.2, ¿sí? 22.2K. Eso significa que al cierre de esa rueda a ustedes les van a liquidar la diferencia. Es decir, les van a pagar 0.2K. Esto es por cada contrato de futuro. En este caso estamos haciendo un ejemplo que ustedes tengan un solo contrato de futuro. Si ustedes tuvieran 5, tienen que multiplicar eso por 5. Entonces ustedes les van a liquidar esa diferencia. Les van a dar un saldo positivo, les van a dar dinero en ese mismo día. Al día siguiente, imagínense que sube a 22.8. La liquidación es diaria con respecto al día anterior, no con respecto al inicio, ¿no? Entonces acá va a ser la diferencia de 22.8 y 22.2. Entonces en ese caso les van a liquidar nuevamente 0.6 a su favor, ¿sí?
Imagínense que el día siguiente el índice cae y vuelve a valer 22K. Y acá les van a restar 0.8K. Imagínense que al día siguiente ustedes van y venden al inicio, cuando vale lo mismo, por el motivo que sea, van y venden su contrato a 22K. Ustedes lo que tienen que hacer para analizar su ganancia o pérdida es la diferencia entre el día de compra y el día de venta, nada más. Después en el medio se fueron haciendo todas esas liquidaciones que no tienen costo adicional y que a ustedes no debería importarles, pero que lo van a ver reflejado en su cuenta. Si ustedes miran su cuenta corriente van a ver que les entró dinero, les salió dinero día a día, que puede ser molesto porque es como que te hace seguir muy de cerca y te puede traer fluctuaciones en tu cuenta corriente cuando en realidad lo que a nosotros nos interesa es el balance total, que en este caso habrán notado que da cero, ¿no? ¿Por qué? Porque el índice valía 22K al inicio y cuando yo lo vendí valía 22K. En el medio gané 0.2, gané 0.6, pero después perdí 0.8. Entonces no gané nada, ¿sí? Este sería un ejemplo bastante sencillo y aburrido. Si ustedes hubieran vendido acá, ustedes hubieran ganado 0.8K. Los 0.2 que ganaron el primer día más los 0.6 que ganaron el segundo día. Lo importante entender es eso, que no se asusten cuando estén operando el primer día, que vayan a ver que hay un cambio en su cuenta corriente en estas liquidaciones que se realizan de manera diaria. Justamente como les dije, esto es para evitar que la gente al momento de ir a cerrar su posición no tenga el dinero para responder por esto. Es una manera de hacer más sencilla y segura, entre comillas, la operatoria, que la persona siempre tenga que tener disponible ese cash para las fluctuaciones diarias que tenga con su operatoria del contrato de futuros. A mi gusto sería mejor que simplemente se liquide todo al momento de cierre de la operatoria, pero bueno, estas son las reglas que tenemos hoy en día con el contrato de futuros del índice Merval, simplemente hay que tenerlo presente, ¿sí? Bien. Entonces ya hablamos del ticker, ya hablamos de la equivalencia entre precios y puntos, ya hablamos del vencimiento y hablamos de la liquidación. Hay un caso más importante, bueno, en realidad es lo mismo, al momento, bueno, no importa, no los voy a marear más con eso. Es lo mismo. Al último día hábil del mes, ¿sí? Hablamos del vencimiento, el último día hábil del mes, el contrato va a valer lo mismo que el índice, en teoría. Lo que se hace es tomar un promedio de con 60 precios de la última hora, ¿sí? Por cada minuto que pasó, la cotización del Merval te dio un precio y esto toma el promedio de los últimos 60 precios para que nadie pueda ir y marcar el índice Merval con suba en un par de activos y que eso les impacte en la posición de futuros. Es una manera bastante prolija de evitar que haya manipulación en ese sentido, ¿no? Entonces toma un promedio de los últimos 60 precios del índice Merval del último día y ese va a ser el precio final o precio de cierre o precio de liquidación, no sé, como le quieran llamar, precio de vencimiento del contrato del último día, ¿sí? Entonces ese va a ser el valor al que va a cerrar el contrato. Si ustedes tienen un balance que no da cero, supónganse que ustedes compraron 3 contratos y después vendieron 2, al final tienen un balance que todavía les quedó un contrato al día del vencimiento, ¿sí? Como dijimos, no hay una entrega física de nada, simplemente les van a liquidar la diferencia. Ese era el comentario que quería recordar. Si ustedes estos 3 contratos los compraron a 22K y vendieron, no importa, vendieron a cualquier precio 20K, por el motivo que sea, pero al precio final, al precio de vencimiento, al día de vencimiento, cuando es el último día hábil del mes del contrato que estaban operando, el índice vale 25K, ¿sí? Este último contrato lo que va a hacer es hacerles ganar 5K, pero en el balance, ¿sí? No es que se los van a pagar el último día, simplemente va a ser la misma liquidación que vimos antes con respecto al día anterior. Pero ustedes van a poder contabilizar esa diferencia desde el precio, perdón, no 5K, 3K. Me confundí con el 20 que les hice antes. Ustedes compraron 3 contratos a 22 y uno de ellos se lo van a vender automáticamente al último día. Lo que les quería recalcar es eso, que al momento del vencimiento, si ustedes tienen una posición abierta, se les va a cerrar y se les va a liquidar la diferencia. Pero de vuelta, no es que les van a dar estos 3K ese día, sino que ya se los fueron dando en la liquidación diaria y el último día se va a hacer una liquidación más como si fuera cualquier otra. Bien, bueno, acá es donde se pone un poquito más divertido. Margen por contrato. El ROFEX pide 1.300 pesos de margen por contrato. El broker puede pedir más. Hoy en día hay creo que solo 2 brokers que operan por ROFEX. Uno de ellos es ECO, que es el broker con el que nosotros operamos actualmente.
En ECO actualmente piden 1/5 del valor, que es bastante más. Con el valor actual del índice Merval estamos en 4.5K, 4.4K, si no me equivoco, más o menos. Da arriba de 4.000 pesos de garantía. Este margen de contrato es la garantía que uno tiene que dar. Como dijimos antes, al momento de tomar una posición en el contrato de futuro, no tenemos que poner el dinero, pero sí nos exigen que pongamos algo en garantía. Ese algo en garantía puede ser dinero, pueden ser letras, ¿sí? Pueden ser levax, letes, que se toman en un cierto porcentaje. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pueden ser acciones, pueden ser bonos, ¿sí? Eso es una de las mejores cosas que tiene esto, que no necesitamos disponer del dinero para poder operarlos. Si uno no tiene ningún activo que quiera o que pueda poner en garantía, en definitiva al final puede poner el dinero y aún así se va a poder apalancar porque el margen que le van a pedir es de 1/5 del valor que está operando. Pero idealmente uno debería poner en garantía algún papel que tenga, sea una LEVAC, una LETE, un bono a largo plazo o algún activo que sepa que no va a necesitar vender. Es muy importante eso, cuando uno pone algo en garantía, le van a inmovilizar ese algo hasta que ustedes cierren esa posición del contrato, ¿sí? Vamos despacito. Yo quiero comprar contratos de futuros del índice Merval, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a comprar esos contratos del futuro del índice Merval, supónganse que quiero comprar 5, no necesito poner el dinero, no necesito hacer 5 por 22.000 pesos y desenfundar todo ese dinero, ¿sí? No necesito poner 100 lucas para poder operar esto. Lo que yo necesito es poner algo en garantía. Y solo necesito poner, en el caso de ECO, 1/5 de ese valor. Entonces, supónganse, por 5 tendría que poner solo el valor de un contrato de futuro del índice Merval a modo de garantía, ¿sí? Que ni siquiera significa que tenga que poner el dinero. Para yo operar por 100.000 pesos el índice Merval, ni siquiera necesito poner 20.000 pesos de capital. Puedo poner 20.000 pesos a modo de garantía sacado de un bono. Entonces imagínense que ustedes tienen una posición en bonos por 100.000 pesos, por poner un ejemplo cualquiera. Ustedes pueden operar hasta 5 veces ese valor en futuros de índice Merval. ¿Se entiende? Entonces, en este caso que veíamos antes, yo quiero operar 5 contratos de futuro al índice Merval, que sería una posición de 100.000 pesos que va a estar operada en sí, pero yo en garantía solo voy a poner 20.000, que van a salir de unos bonos. Hay algo importante acá que les dije, lo del porcentaje, que es el dinero se los toman al 100%, obviamente, porque es una garantía completa. Las LEVAX y las LETES creo que están al 90 o 95%, los bonos están al 85%, los más comunes, y las acciones se toman a un porcentaje mucho menor. Las líderes más importantes, como creo que PBR, Pampa, YPF, se toman a un 70 o 75%, y después a medida que vamos bajando, cada vez te toman menos de garantía. ¿Esto qué significa? Que si, no sé, supónganse que ustedes tienen, no me acuerdo el porcentaje que tenía, pero pongámosle AUSO. Y supónganse que AUSO se las toman en garantía por un 50%. Entonces, para ustedes poder darla en garantía para esta posición teórica que estamos armando, ustedes necesitan 20.000 pesos de garantía, y si se las toman al 50%, necesitan 40.000 pesos en AUSO, ¿sí? Y es importante que esa posición se las van a congelar. Hasta que ustedes no cierren estos 5 contratos, hasta que no los vendan, no van a poder vender esta posición que pusieron en garantía. Entonces, por eso recomendamos que siempre en garantía pongan algo que sea de largo plazo, que realmente no van a vender, sea unas LEVAX, unas LETES que van al vencimiento y listo, o un bono que tienen para un par de años, o mismo una acción pero que realmente no la quieran tradear, porque es riesgoso eso, ¿no? Si de pronto uno pone en garantía acciones de AUSO y AUSO se cae un 10% en 3 días y ustedes la quieren vender y no pueden, es molesto porque tienen que salir a cerrar su posición de contratos del futuro para poder vender esta otra posición, y en el medio pierden un montón de dinero con las comisiones y quizás ustedes no querían cerrar esta posición todavía. Entonces me parece que lo más importante es poner algo de renta fija, algo que uno no vaya a modificar, que no esté tradeando, a modo de garantía, y eso nos permite apalancarnos muchísimo, porque fíjense que en este caso, si ustedes ponen acá, como les dije, LETES o LEVAX, no tienen que poner un peso. ¿Lo notaron eso? Ustedes están operando 100.000 pesos con 5 contratos de futuro del índice Merval. Estoy redondeando, si en realidad daría un poco más. Ustedes están operando por 100.000 pesos sin poner nada.
Están poniendo en garantía unas Levax que tenían ahí, que ya está, ¿sí? Que ya habían puesto su dinero y les estaba generando su inversión y que la dejaron ahí, y que es plata que está congelada. Entonces la están dando a modo de garantía y no tienen que poner un peso. Ahora, esto no significa que ustedes puedan no tener un peso en cuenta. ¿Por qué? Por esto, por la liquidación diaria. Que por eso yo les decía que mi gusto es bastante molesto, pero entiendo que tiene una política de resguardo para evitar que se hagan líos. A causa de la liquidación diaria, ustedes tienen que disponer de cierto cash que está muy relacionado a la cantidad que están operando, ¿sí? Ustedes tienen que disponer de cierto cash en su comitente, en su cuenta. ¿Por qué? Porque si supónganse que compraron estos 5 contratos, si al día siguiente el índice Merval cae un 2%, ustedes necesitan tener en cuenta un 2% de esta posición, ¿sí? Porque alguien va a ir a su cuenta y les va a querer sacar ese 2% que cayó por la liquidación diaria, y si ustedes no tienen cash, la gente los va a llamar y les va a decir, che, necesito que me deposites este cash o te tengo que ejecutar la garantía. La garantía está para eso. Si ustedes no disponen del cash para cubrir las diferencias, el agente va, ejecuta la garantía y se las vende y cubre esas diferencias contra el ROFEX, ¿sí? Entonces, para evitar todos esos problemas, tengan presente que siempre tienen que disponer de cierto cash en su cuenta. Por ejemplo, un 10%, más o menos. Puede ser un poco menos, pueden jugar un poco con eso, pero deberían disponer de un 10% de cash de la posición que están tomando. Quizás, de vuelta, se pueden ir a un 5 si quieren estar más jugados, pero idealmente un 10%, que es una diferencia bastante grande en el índice Merval. En general, supongo que uno debería ir a cerrar esa posición antes de que caiga. Eso lo manejará cada uno, cuál es su riesgo máximo asumido, ¿no? Pero tengan presente eso, que tienen que disponer de cierto porcentaje con respecto a la posición total que están operando. Entonces esto es el apalancamiento, que por ahí también es otro tema que no había quedado tan claro y que era muy muy clave, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene el futuro índice Merval es que nos permite apalancarnos, que sin poner dinero podemos operar mucho dinero. Y no solo eso, podemos operar muchísimo dinero por encima de lo que nosotros podríamos, ¿no? Imagínense que ustedes en su cuenta comitente tienen 200.000 pesos, por poner un ejemplo cualquiera. Ponen 100.000 pesos en Levax y se quedan con 100.000 pesos para operar acciones. Ustedes pueden operar 500.000 pesos de contratos de futuro de índice Merval, porque tienen 100.000 en Levax y eso les toma, bueno, da un poquito menos, porque creo que las Levax se las toman al 95%, 90%, pero se entiende la idea. Redondeando sería eso. Entonces ustedes con una comitente de 200.000 pesos pueden operar 500.000 pesos de contrato de futuro de índice Merval. Entonces esto es bueno y es peligroso. ¿Por qué? Porque si uno opera mal, si uno se tira de cabeza y sin saber nada, sin haber hecho un análisis completo que vamos a ver en la parte práctica de operatoria de contratos de futuros del índice Merval, sin conocer el índice Merval, sin saber cuál es el contexto actual y todas las variables que juegan a la hora de hacer nuestro análisis, se tira y mete 500.000, el índice cae un 10% y ustedes perdieron 50.000 pesos, ¿sí? Y 50.000 pesos en una comitente de 200.000 es un 25%, entonces no es joda. Así como funciona para abajo, funciona para arriba. Y ahí es donde se pone interesante, ¿no? Uno agarra un movimiento del 10% del índice Merval y le hizo un cuarto de la comitente en el periodo que haya subido eso el índice, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene la operatoria de futuros, el apalancamiento y el hecho de no tener que disponer de ese dinero, ¿sí? Del uso de las garantías. ¿Bien? El último punto que tenemos de las especificaciones son las comisiones, ¿sí? Las comisiones bases del ROFEX son 0.024% del total. Esto es muy importante. Muchas veces la gente hace las cuentas sobre la garantía, que no está mal, pero es otro enfoque. Yo creo que es mejor hacerlo sobre el total, pero no está mal hacerlo sobre los dos y tener una idea. Ahora vamos a ver bien por qué. Pero supónganse que el índice Merval se movió un 10% y su contrato, 10% sería un montón. Vamos a poner un ejemplo más sencillo. Más cortito, 5%. El índice Merval se movió un 5% y el contrato de futuro también. Imaginemos que no hubo diferencias en la tasa implícita entre compra y venta y también se movió un 5%. Ese 5% va a ser sobre el total, ¿sí? Entonces ustedes ganaron un 5% sobre el total. Pero si ustedes utilizaron el apalancamiento al máximo, ¿sí? Con un quinto de la garantía, ustedes pueden calcular
la ganancia con respecto a la garantía que pusieron, y en ese caso les va a dar un 25%, lo cual lo hace parecer mucho más atractivo. ¿Qué sentido tiene ese cálculo con respecto a la garantía? Que sería el capital que ustedes inmovilizaron. Ustedes dicen, mira, yo inmovilicé 100 lucas y después terminé sacando el 25%, ¿sí? Me gané 25 lucas con esta operatoria. Pero en realidad solo ganaste un 5% sobre el total que estabas operado, que era 500.000 pesos, ¿sí? Entonces, ojo con esas cuentas porque está bueno hacer las dos para tenerlo presente, pero las comisiones siempre son sobre el total. Entonces tengan cuidado porque uno puede calcular esto y si hace este cálculo también tiene que hacer el mismo cálculo en las comisiones. ¿Cuánto pagó de comisiones sobre el valor de la garantía? Por eso les digo que es más sencillo hacerlo sobre el total para que no se mareen, pero van a ver que por ahí hay gente que comparte el cálculo hecho en la garantía y van a decir, ¿cómo puede ser que ganaste un 25% si el índice se movió un 5%? No tiene sentido. Bueno, es justamente por esto. Entonces, decíamos, Rofex cobra el 0.024, los brokers van a cobrar por encima de ello, en este caso Eneco actualmente están cobrando 0.23% por operación, lo cual nos da un 0.56 sobre total entre entrada y salida. Qué feo que salió eso. Esto es un 0.56 final, ¿se entiende? Uno compra un día, vende otro día y el broker se lleva el 0.56. Es bastante accesible. Realmente en el video anterior que habíamos hecho, Eneco todavía se cobraba el 1% y era más complicado. Con el 0.56 me parece que es bastante accesible y tiene sentido. Algo a tener presente es que el índice Merval se mueve mucho más lento que acciones. Uno por ahí está acostumbrado a ver, no sé, acciones muy volátiles como AEM, Volt, que vuelan un 5, 6, 10%, 15%, no sé. O mismo Pampa, que por ahí se mueve un 2, 3, 4%. Y el índice Merval, al ser un promedio ponderado de muchos activos, en general se mueve mucho más lento, tanto para arriba como para abajo. Salvo cuando el mercado se cae completo o sube completo, pero es más raro. Entonces tengan presente que sacar un 1% de índice Merval, si bien no es tan difícil, no es algo que pasa así nomás. Entonces que el broker se lleve un 0.56 más, ahora vamos a ver un poquito el tema de spread, hace que tengan que tener presente ese costo. Uno ya arranca sumando el spread, más o menos yo les digo que calculen un 0.6, 0.7. Dependiendo de qué tan buenos sean armando la posición y esperando a que se acomoden las puntas, uno arranca un 0.7 abajo, ¿sí? Entonces, arriba del 0.7 es ganancia, calculen arriba de un 1 para que sea una ganancia más o menos que tenga sentido. Arriba de un 1%, que el índice se haya movido en el sentido que nosotros vamos, es donde uno empieza a tener ganancias. Eso hace que esto no sea tan practicable para el intraday. Realmente hay días en los que sí, que el contrato de futuro se puede mover un 2, 3%, 4% cuando vas a la baja, pero por otras limitaciones que vamos a ver más en la clase práctica cuando les cuente varios tips, mucho de ese movimiento que hace el Merval, el contrato de futuro se lo puede perder. Entonces, no lo veo todavía tan practicable para el intraday. Sí lo veo muy practicable para el swing trading. Si uno busca agarrar un movimiento, un swing del Merval, que puede ser de un 5, un 10%, realmente creo que este instrumento es excelente, porque nos permite apalancarnos, nos permite no inmovilizar capital, prácticamente, salvo por las diferencias diarias, y con una comisión del 0,7, el resto es todo ganancia para nosotros, ¿sí? Entonces, si uno logra agarrar un movimiento de estos, puede hacer mucha plata, realmente. Bien. Bueno, eso es todo lo que queríamos ver de especificaciones del índice Merval. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, igual me preguntan. Vamos a pasar a hablar un poquito de la página de Rofex, ¿sí? Esto es la página de la landing, ¿sí? El index de Rofex, www.rofex.com.ar. Y pueden investigar, porque acá hay de todo, pero yo les voy a contar lo que a mi gusto es lo más importante, ¿sí? Con estos menús, el primero que van a querer ver es el de productos, ¿sí? De vuelta, esto está orientado a futuros del índice Merval, pero hay varios futuros, pueden buscar. Hay del petróleo, hay del oro, hay de la soja, ahora sacaron unos de la carne. Hay de todo, entonces revísenlo. Bueno, está el de dólar, por supuesto. El dólar Rofex es lo más operado que tiene Rofex hoy en día, los futuros de dólar. Entonces tienen para elegir. En este caso estamos principalmente enfocados en el del índice Merval, pero el proceso sería el mismo para cualquiera de ellos. Entonces entramos a productos, vamos a derivados sobre índices y ahí vamos a llegar a esta otra página donde
lo más importante a mi gusto es el reglamento para que empiecen, ¿sí? Entonces uno abre el reglamento y acá tiene las especificaciones que vimos recién, todas bien detalladas, con todas las especificaciones, con todo el detalle y, perdón, con toda la explicación más técnica, si se quiere, para el que quiera meterse. Y en el caso de que quieran operar otro contrato de futuro que no sea este que vimos recién, tienen que hacer este mismo proceso, entrar a productos, revisar el reglamento del contrato y empezar a estudiar un poquito el instrumento antes de operarlo, ¿sí? Entonces, si se fijan acá les va a decir el subyacente, el tamaño del contrato, la moneda de negociación, las series disponibles, horario habilitado, cuál es el vencimiento. No se dejen llevar por el tema de vencimientos y lo mismo la moneda, porque en el del futuro del índice Merval es muy sencillo, es el último día hábil, la moneda es en pesos, pero si se van al petróleo, la moneda es en dólares, tienen que ver cuál es el factor de conversión del contrato a la cantidad de barriles, tienen que ver cuál es el último día hábil, el día de vencimiento, perdón, cuándo es el día de vencimiento, que no es el último día hábil. Entonces no se tiren de cabeza a operar cualquier instrumento, pues son todos diferentes. Lean el reglamento, es cortito, es una hoja, ¿sí? Después acá empiezan las opciones sobre el futuro. El reglamento sobre el futuro es solo esto, ¿sí? Creo que hay algunos que son un poquito más largos y un poquito más complejos, pero ninguno son 20 hojas que se tienen que leer y que dicen, no puede ser. Léanlo porque es un toque, ¿sí? Más allá de eso, del contrato, del reglamento, perdón, otra cosa interesante que me parece es si entran acá en Data, pueden ver las operaciones del día y acá van a ingresar al SEM, que es el Centro de Estadísticas de Mercado. Acá mismo pueden elegir el producto que están buscando, ¿sí? En este caso vamos a buscar el del Merval, si no me equivoco estaba por el fondo, índice Merval. Vamos a tildar solo futuros. Acá estamos viendo el del 9 del 2017. De vuelta acá no sale con las letras del mes, pero después vamos a ver que en matriz, en la plataforma, sí sale así, por eso demoré un segundito en verlo. Discriminar por precio de ejercicio, incluir contratos sin volumen y vamos a ver el último mes, ¿sí? Uy, ¿qué hice? Y quiero que me traiga todo, el volumen, el interés abierto, el precio máximo y mínimo. Entonces fíjense que ahí nos actualizó esta tablita, ¿sí? Y esto que nos dice, por cada día, fíjense que está por día, la posición del contrato que nosotros pedimos, que es del tipo futuro, cuál fue el precio de apertura, cuál fue el mínimo, el máximo, el último, el volumen que tuvo, ¿sí? La cantidad de contratos que se operaron. Esto es muy importante y lo vamos a ver más en la clase práctica. Pero tengan presente que es un contrato que todavía, es un mercado que todavía se está desarrollando. Es un mercado bastante nuevo y que todavía le está faltando algo de liquidez en algunos momentos. El volumen que mueve es bueno, ¿sí? Fíjense que en este periodo el más chiquito que tenemos es este de 600 contratos y los más grandes están en 2500 y el promedio debe estar en 1700 más o menos, quizás. Entonces, para un minorista que por ahí va a operar 10 contratos, tranquilamente va a poder entrar y salir más o menos cuando quiera. Pero sí vamos a ver que hay momentos del día en los cuales la liquidez es menor, donde las puntas se abren mucho y que por ahí el movimiento del Merval no llega a verse reflejado completo y a darse la misma oportunidad en el contrato de futuro. Pero eso lo guardamos para la segunda clase. Pero bueno, esta es una limitante. Tengan presente que si ustedes quieren operar 300 contratos de futuro Merval, bueno, va a ser jodido. No van a poder armar y desarmar a su gusto sin hacer pelota la cotización. Bien. Y el otro dato interesante es el interés abierto, que es algo que no tenemos en acciones y significa la cantidad de contratos que hay abiertos en este momento, ¿sí? Que no se cerraron. Entonces, que esto vaya creciendo quiere decir que hay más partes interesadas en el mercado y que van a querer cerrar sus posiciones en algún momento o cuando pase algún momento interesante, etcétera, ¿sí? En este caso me parece un caso copado de marcar. Fíjense cómo el interés abierto venía creciendo desde acá, desde este día, durante toda la semana. Estaba en 4.000, subió a 4.150, 4.230, 4.331 y el último día, que fue previo a las elecciones que estamos teniendo hoy, cayó casi 240 contratos que decidieron cerrar para no estar comprados al momento de las elecciones, ¿no? Pero bueno, sobre eso se puede analizar, ver que siempre haya cierto interés abierto, es un buen indicador de que hay suficientes partes interesadas en poder moverse en el mercado, ¿sí? Bueno,
lo último que nos falta ver es el visor de precios, ¿verdad? Vamos a ver. Si uno abre Rofex Real Time, acá va a tener todos los contratos de futuros, ¿sí? Pueden ver futuros de dólar y acá futuros del Merval, que es lo que nos interesa, ¿no? Si entramos acá, vamos a ver un detalle con un gráfico. De vuelta, esto no es un gráfico que se pueda analizar, ¿sí? No podemos hacer AT sobre esto porque no se puede graficar. Están por sacar una nueva versión, la gente de Primary y de Matriz están por sacar una nueva versión con TradingView que nos va a permitir analizar esto de manera técnica mucho mejor, mucho más sencillo, pero al menos nos deja ver un poco cómo se fue moviendo. Tengan presente que este contrato empezó a moverse más acá, ¿no? Que fue cuando venció el contrato anterior, el contrato de julio. Había un contrato de futuro de Merval que vencía en julio. Entonces acá fíjense que ya había algo de volumen de la gente que empezaba a armar posiciones en el próximo contrato que estaba haciendo el rollover. Pero este contrato se empezó a mover más en esta zona, ¿sí? Fíjense cómo el volumen empezó a crecer. Porque es el contrato más activo, porque es el próximo a vencer. Antes de esto se estaba operando más el contrato de julio. Entonces esto trae ciertas complicaciones. Por el momento me parece que no tienen intención de hacer... de poder empalmar todos los contratos para que los podamos analizar, lo cual es molesto. Pero bueno, ya encontraremos alguna solución a este tema. Ya tendrán noticias desde nuestro lado. Por el momento, simplemente tengan presente eso, que solo van a poder analizar la historia que tiene este contrato en particular desde que se empezó a operar. Entonces acá podemos ver los movimientos que tuvo el contrato, cómo fue fluctuando el volumen, y pueden comparar esto mismo contra el movimiento del índice Merval, ¿sí? Y bueno, después acá tienen las puntas, ¿sí? La compradora y la vendedora, cuál fue el último, cuál fue la variación en términos de pesos y la variación en términos porcentuales. La última rueda fue muy bull, subió un 2%, entonces fíjense, en este día tranquilamente podrían haber hecho un intraday, le pagaban el 0.7, el 0.56 al broker, perdían un poquito ahí por la diferencia de spread y se llevaban a más de un 1% sobre la posición total de ganancia operando el contrato de futuro de índice Merval, ¿sí? Así que bueno, eso es un poquito toda la introducción teórica que les queríamos dar. Espero que se haya entendido qué es un contrato de futuro, cómo fue el ejemplo que dimos con el petróleo y para qué se utilizaban todos estos contratos, cuál fue la transición al índice Merval, las diferencias que tienen los contratos de futuros del índice Merval versus uno de una commodity, las especificaciones del contrato de futuro del índice Merval, muy importante, y los principales componentes que tenemos en la página de Rofex para poder meternos de lleno a cada contrato, a cada instrumento, ¿sí? Vamos a estar subiendo después la parte 2, donde vamos a ver la parte más práctica, cómo hacer un análisis completo, que es la tasa implícita, cómo se mueve el contrato de futuro con respecto al índice Merval, cómo se mueven las puntas. Vamos a hacer algún video mostrándoles al inicio de la rueda el spread que tienen, cómo podemos optimizar eso, cómo jugar a favor de eso, qué datos nos da, etcétera, ¿sí? Espero que les haya servido y los espero en la parte 2. Abrazo.